Recientemente, el ejército israelí anunció que está avanzando en un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza, con soldados ya presentes en las afueras de la ciudad. Además, se ordenó a 60.000 reservistas que se presenten para asumir sus funciones en septiembre. Tras casi 2 años de conflicto entre Israel y Hamás, la franja de Gaza ha quedado prácticamente devastada, con muchas áreas sumidas en el hambre. Más de 60.000 palestinos han perdido la vida. En las calles de Tel Aviv, miles de personas se han manifestado exigiendo el fin del conflicto. El primer ministro Netanyahu afirmó que negociará para traer de vuelta a los rehenes, pero bajo las condiciones de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el jueves 21 de agosto que Israel iniciará de inmediato negociaciones para rescatar a todos los rehenes retenidos en Gaza, al mismo tiempo que busca poner fin a la guerra que lleva casi 2 años bajo condiciones aceptables para Israel. Hablando ante los soldados que cumplen funciones en Gaza, Netanyahu señaló que se reunió con comandantes militares para aprobar un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Estuve hoy en la división de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí me presentó, junto con el ministro de Defensa, para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Valoro profundamente la presencia de los reservistas, así como de las fuerzas regulares, en este objetivo crucial. Al mismo tiempo, he ordenado que comiencen de inmediato las negociaciones para rescatar a todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra bajo condiciones adecuadas para Israel. El ejército israelí continúa intensificando la presión en la ciudad de Gaza. El día anterior, se convocó a aproximadamente 60.000 reservistas adicionales, lo que demuestra la determinación del gobierno de avanzar con este plan a pesar de las fuertes críticas de la comunidad internacional. La movilización de decenas de miles de reservistas podría prolongarse durante semanas, lo que daría tiempo a los mediadores para intentar reducir las diferencias en torno a una nueva propuesta de alto el fuego temporal. Esta propuesta, aceptada por Hamás, aún no ha recibido una respuesta oficial de Israel. Según la propuesta, Hamás pide un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes vivos y la entrega de 18 cuerpos retenidos en Gaza. A cambio, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos que han cumplido largas condenas. Sin embargo, el gobierno israelí insiste en que los 50 rehenes restantes en manos de grupos armados en Gaza deben ser liberados de una sola vez. Las autoridades israelíes creen que unos 20 de ellos siguen con vida. En la noche del 21 de agosto, miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para manifestarse en apoyo a las familias de los rehenes retenidos en Gaza, al mismo tiempo que exigían al primer ministro Benjamin Netanyahu que llegue a un acuerdo con Hamás para poner fin al conflicto y rescatar a los rehenes restantes. Estamos aquí hoy, y casi todos los días, porque todavía hay rehenes retenidos en Gaza. 50 rehenes, una mujer y 49 hombres, de los cuales 20 están vivos. Esperamos que todos estén vivos y queremos que regresen, pero hasta ahora no han sido liberados. Por eso seguimos viniendo aquí para exigir al gobierno que llegue a un acuerdo y los traiga de vuelta. Creo que ha llegado el momento de que alcancemos un acuerdo con Hamás, un acuerdo integral para todos, no parcial, sino para los 50 rehenes que aún están retenidos en Gaza. Creo que el mundo no entiende que Hamás tiene la clave para poner fin a la guerra. Si quieren que el conflicto termine, la forma más sencilla es liberar a los rehenes. El público israelí no permitirá que Netanyahu continúe con esta guerra. Estoy seguro de eso. Por su parte, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, expresó su preocupación por el hecho de que los niños desnutridos en Gaza podrían morir si no se toman medidas de ayuda urgente de inmediato en el contexto de la operación militar israelí en la ciudad de Gaza. Estamos enfrentando una población extremadamente vulnerable que ahora debe soportar una nueva gran campaña militar. Pensábamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, que ya la habíamos descrito como un infierno en la tierra,
Pero sí, si este escenario ocurre, incluso hablar de evacuar a la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán la fuerza para llevar a cabo otro desplazamiento. Según los datos de nuestros centros médicos, desde marzo, el número de niños con desnutrición severa se ha multiplicado por 6. Esto significa que, si no se toman medidas urgentes hoy, estos niños están condenados a muerte. Desde el 2 de marzo la situación nutricional en la Franja de Gaza ha empeorado constantemente. Por primera vez se emitió una alerta sobre hambruna, sobre personas que están muriendo de hambre. Más de 200 personas han sido reportadas muertas. Habrá muchas más, eso es innegable. Según los datos de nuestros centros médicos, 1 de cada 3 niños en el centro de Gaza, la ciudad de Gaza y el norte de Gaza sufre desnutrición severa. Muchos de ellos no sobrevivirán, lo que significa que más personas morirán en los próximos días y semanas por hambre. Y dejémoslo claro, esta es una hambruna creada deliberadamente. Es completamente calculada. La comida se ha convertido en un arma de guerra. Elle est délibérée. On a utilisé la nourriture comme un instrument de guerre. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza ha aumentado a 62.192, junto con 157.114 heridos desde que comenzó el conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre de 2023. La tensión en la región del Caribe está en aumento tras la reciente decisión de Estados Unidos de desplegar 3 destructores equipados con misiles guiados Aegis y miles de soldados cerca de las costas de Venezuela. Washington asegura que el objetivo es combatir a los carteles de drogas en América Latina, pero esta acción ha generado fuertes críticas desde varios frentes. El presidente de Colombia calificó la decisión como un error, mientras que el presidente de Venezuela denunció una intervención. Por su parte, las Naciones Unidas han pedido moderación. A continuación presentamos un resumen completo de los acontecimientos. 3 destructores de misiles guiados Aegis de Estados Unidos llegarán a las aguas cercanas a Venezuela. Según Reuters, fuentes bien informadas indican que los buques, identificados como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, con aproximadamente 4.500 soldados a bordo, podrían acercarse a Venezuela este domingo, 24 de agosto. Estos buques tienen la misión de contrarrestar la amenaza de los carteles de drogas en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión del gobierno estadounidense de enviar 3 buques de guerra cerca de las costas venezolanas como un error, argumentando que esta acción no resolverá el problema del narcotráfico en la frontera de Estados Unidos. Con piel quinela por razas, los himnos que aquí hay en los departamentos hablando de raza, y Diosdado dice que en Venezuela no están, sí están. Yo lo que he hecho es invitarlos, es a sacarlos, coordinando. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error, poseedor del cuerpo de los indígenas. El presidente Donald Trump ha insistido durante mucho tiempo en utilizar el ejército para reprimir a los carteles de drogas latinoamericanos, los cuales han sido catalogados por Washington como organizaciones terroristas globales. Trump considera la represión de estos carteles como una prioridad clave de su mandato dentro de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y proteger la frontera sur de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condenado el despliegue militar estadounidense en el Caribe, considerándolo una amenaza para la paz regional y una violación del derecho internacional.
En un discurso durante la cumbre de la ALBA-TCP, Maduro acusó a Estados Unidos de usar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para intervenir y difamar a Venezuela con actividades ilícitas. La cumbre, con la participación de líderes regionales, emitió una declaración conjunta que rechaza la presencia militar estadounidense y aboga por el respeto a la soberanía. Maduro exigió el cese inmediato de las acciones de amenaza militar y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Y como estamos en la casona cultural Aquiles Nazoa, nos ponemos hasta poetas. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversias. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el jueves 21 de agosto a Estados Unidos y Venezuela para que reduzcan la tensión, ejerzan moderación y resuelvan sus diferencias mediante medios pacíficos. El secretario general está siguiendo de cerca los acontecimientos en la región del Caribe relacionados con las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y hace un llamado a ambos gobiernos para que reduzcan la tensión, ejerzan moderación y resuelvan sus diferencias mediante medios pacíficos. En los últimos meses, la administración del presidente Trump ha desplegado 2 buques de guerra para apoyar los esfuerzos de seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Además, el ejército estadounidense ha intensificado la vigilancia aérea de los carteles de drogas mexicanos para recopilar inteligencia y determinar las medidas más efectivas para combatirlos. Justo antes de la reunión considerada un punto de inflexión para el conflicto en Ucrania, celebrada en Washington, D.C. el 18 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje claro al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que para poner fin al conflicto, Ucrania debe aceptar ciertas condiciones de Rusia. Las 2 condiciones mencionadas por Trump son que Ucrania renuncie a Crimea y se comprometa a no unirse a la OTAN, que son precisamente las demandas clave planteadas por el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de Alaska. En el programa Fox and Friends del 19 de agosto, el presidente Donald Trump declaró que la devolución de la península de Crimea a Ucrania o la incorporación de Ucrania a la OTAN es algo imposible. El líder estadounidense añadió que Rusia siempre ha enfatizado que no desea un rival cerca de sus fronteras. Desde hace mucho tiempo, Crimea no solo ha sido un símbolo histórico, sino también un factor estratégico crucial, e incluso un nudo crítico en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La historia de la península de Crimea es muy compleja. En 1954, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, transfirió la península de Crimea a Ucrania. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo según el cual Crimea se convirtió en una república autónoma dentro de Ucrania, mientras que la flota del Mar Negro de Rusia continuó estacionada en Sebastopol, en Crimea. De todas las divisiones administrativas de nivel provincial de Ucrania, Crimea fue la única que gozó del estatus de república autónoma. En esencia, Crimea siempre fue considerada la región más rusa dentro de Ucrania, con más de la mitad de su población compuesta por rusos étnicos. Según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 97% de los habitantes de Crimea hablaban ruso.
Crimea fue una república autónoma dentro de la República de Ucrania y se celebró un referéndum a principios de la década de 1990. Hubo una serie de maniobras políticas muy intensas con una gran participación rusa, pero finalmente la región permaneció como parte de Ucrania y esto formó una parte central de las negociaciones en torno al llamado Memorándum de Budapest, en el cual Rusia y una serie de estados occidentales, incluido Estados Unidos, acordaron reconocer las fronteras territoriales de Ucrania tal como estaban al final de la Unión Soviética, a cambio de que Ucrania asumiera ciertos compromisos en varios temas, pero en particular sobre su propio desmantelamiento y el de lo que quedaba del programa nuclear soviético. Crimea se encuentra en el extremo norte del Mar Negro y en el sur de Ucrania. Desempeña un papel estratégico muy importante en la supervisión de la actividad marítima del Mar Negro. Otra parte de ese acuerdo, el Memorándum de Budapest, que discutimos anteriormente, que se dio en la década de 1990, fue que Rusia arrendó la base naval del Mar Negro en Sebastopol, en el lado suroeste de Crimea, lo que le permitió seguir utilizando esas instalaciones portuarias para proyectar poder naval a través del Mar Negro. Entre 2013 y 2014 se produjo en Ucrania un levantamiento a gran escala que duró varias semanas, lo que llevó a la destitución del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych. El poder fue transferido a un gobierno interino prooccidental, lo cual generó inquietud en las regiones de habla rusa, especialmente en Crimea, donde la mayoría de la población era rusa o prorrusa. A finales de febrero y comienzos de marzo de 2014, hombres armados sin insignias aparecieron y ocuparon puntos estratégicos en Crimea. El 16 de marzo de 2014, las autoridades de Crimea organizaron un referéndum sobre la adhesión a Rusia. El resultado oficial fue de 96.77% a favor de la anexión, con una participación de más del 80%. El 18 de marzo de 2014, el presidente Putin firmó el tratado de anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia. El gobierno ucraniano declaró que Crimea era un territorio ocupado y afirmó que nunca reconocerá la anexión. Las relaciones entre Rusia y Occidente cayeron después a su nivel más bajo en muchos años. Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países impusieron sanciones contra Rusia y sus funcionarios. Después de un viaje difícil, largo y agotador, Crimea y Sebastopol están regresando al puerto de origen. En el conflicto actual, Crimea también desempeña un papel crucial. Antes de lanzar la operación militar especial, Rusia desplegó tropas y armamento en Crimea, lo que permitió a las fuerzas rusas ocupar rápidamente gran parte del sur de Ucrania en las primeras semanas de la campaña. Antes de que Rusia iniciara la operación militar, el presidente Zelensky se centró principalmente en esfuerzos diplomáticos para recuperar Crimea, pero tras la invasión de las tropas rusas a través de la frontera, Ucrania comenzó a planificar abiertamente la reconquista de la península por la fuerza. Crimea se convirtió rápidamente en un campo de batalla, con ataques ucranianos utilizando drones y bombas destinados a debilitar el control de Rusia sobre el territorio. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha declarado que su país presentó una propuesta muy clara tanto a Rusia como a Ucrania. Afirmó que ha llegado el momento de que ambas partes la acepten, o de lo contrario, Estados Unidos se retirará del proceso. Durante una visita a la India, Vance dijo a los periodistas que se trata de una propuesta muy justa destinada a congelar las líneas territoriales, aproximadamente en su estado actual, aunque ambas partes tendrían que renunciar a una porción del territorio que actualmente controlan. No proporcionó detalles específicos. Aunque el presidente Trump afirmó que nadie está pidiendo a Ucrania que reconozca a Crimea como territorio ruso, no está claro si la propuesta estadounidense incluye el reconocimiento de esto por parte de Estados Unidos. De ser así, marcaría un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos de los últimos años. Al igual que ustedes, deseamos una Ucrania soberana y próspera.
Pero debemos comenzar por reconocer que restaurar las fronteras previas a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir esta ilusión solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no se repita. En 2017, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró en una reunión con la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso que Estados Unidos nunca aceptaría el intento de Rusia de anexionarse Crimea. Al año siguiente, su sucesor, Mike Pompeo, enfatizó que Estados Unidos rechaza dicha anexión. Sin embargo, en junio de 2024, el presidente Putin incluyó el reconocimiento por parte de Ucrania de Crimea como territorio ruso en la lista de demandas para alcanzar la paz. Estas demandas también incluyen que Ucrania renuncie a los 4 territorios anexionados por Rusia en 2022, retire su aspiración de unirse a la OTAN, mantenga un estatus no nuclear, limite sus fuerzas militares y proteja los intereses de la población de habla rusa. Kiev ha declarado que ceder territorio es inaceptable. Rusia actualmente controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea. Crimea no es solo una península, sino también el epicentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, con un papel estratégico y simbólico que dificulta las negociaciones de paz. La intervención de Estados Unidos, desde las críticas del presidente Trump hasta la propuesta del vicepresidente Vance, demuestra la influencia de Washington, pero la postura inflexible de tanto Rusia como Ucrania hace que la paz aún esté lejana. ¿Qué opinas sobre el papel de Crimea en este conflicto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si encuentras este video útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para mantenerte actualizado con las últimas noticias. En la cumbre en Alaska, Estados Unidos, el 18 de agosto, el presidente ruso Vladimir Putin exigió el control total de la región de Donbass, el centro industrial del este de Ucrania, considerándolo una condición clave para poner fin al conflicto. Mientras tanto, Ucrania se niega a ceder territorio. Donbass, que alguna vez fue el crisol del acero de la antigua Unión Soviética, no solo es un campo de batalla feroz, sino también un símbolo de las tensiones geopolíticas entre Rusia e Ucrania. Desde minas de carbón gigantescas y fábricas de acero hasta puertos estratégicos en el mar de Azov, ¿qué papel juega Donbass en esta guerra prolongada? La respuesta está en el video de hoy. Donbass, que incluye las provincias de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania, fue en su momento el centro industrial de la antigua Unión Soviética. Durante la época soviética, esta región era conocida como el corazón industrial de Ucrania, con minas de carbón, mineral de hierro, plantas siderúrgicas y grandes instalaciones de producción de armas. Donbass no solo desempeñaba un papel económico, sino que también era un lugar de intercambio cultural, con una mayoría de la población que hablaba ruso, lo que creaba una clara diferencia con respecto a la capital, Kiev. En 2014, tras los disturbios políticos en Ucrania y la destitución del presidente prorruso Yanukovych, las fuerzas políticas pro-occidentales llegaron al poder. La población de Donbass se negó a reconocer al nuevo gobierno. La tensión con las autoridades en Kiev llevó a la proclamación de la autodenominada República Popular de Donetsk, DPR, y la República Popular de Luhansk, LPR. En medio de los enfrentamientos entre los partidarios de la DPR y LPR y las fuerzas del gobierno ucraniano, ambas repúblicas autoproclamadas celebraron referendos sobre el derecho a la autodeterminación el 11 de mayo de 2014 y declararon su independencia al día siguiente. Kiev respondió con una operación militar que denominó antiterrorista, pero no logró recuperar Donbass. Aunque más débiles, las fuerzas de la DPR y LPR resistieron ferozmente y llegaron a controlar un tercio de la región de Donbass.
En septiembre de 2014 y febrero de 2015 se firmaron los Acuerdos de Minsk, con el objetivo de lograr un alto el fuego y una reforma constitucional en Ucrania. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron y los acuerdos fueron violados repetidamente. Ucrania acusó a Rusia de intervención militar, pero Rusia lo negó y Kiev no presentó pruebas concretas. Actualmente, Ucrania se niega a implementar la reforma constitucional y no negocia directamente con la DPR y LPR. En julio de 2021, el presidente ruso Vladimir Putin publicó un extenso ensayo en el que acusaba a Ucrania de reprimir a los hablantes de ruso en Donbass. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente la independencia y firmó tratados de cooperación con estas dos repúblicas autoproclamadas. A finales de 2022, Rusia anunció la anexión de Donbass junto con las regiones de Jersón y Zaporizhzhia, a pesar de controlar solo una parte de estos territorios. Creo que lo más importante es la resiliencia en 2013 y 2014 que comenzó con la revolución de Euromaidán. Y por supuesto, ya sabes, desde el deseo de Ucrania de ser independiente y su aspiración de convertirse en parte de la Unión Europea, avanzando hacia la integración con Occidente. Vimos esto nuevamente en 2004 con la Revolución Naranja, pero más importante aún lo vimos en 2013 y 2014. Querían integrarse con Europa, en lugar de estar bajo el control del gobierno ruso, sin importar la forma. Económicamente, estar bajo el dominio de Rusia es beneficioso para Rusia, pero definitivamente no es lo que quieren los ucranianos y desde luego no es bueno para Ucrania. ¿Por qué es Donbass un premio que ni Rusia ni Ucrania están dispuestas a ceder? En primer lugar, desde el punto de vista económico, Donbass es una de las regiones más ricas en recursos de Europa. Sus enormes minas de carbón, yacimientos de mineral de hierro y otros minerales representaban una gran parte de las exportaciones de Ucrania antes de la guerra. Las fábricas de acero y las instalaciones de producción industrial pesada en esta área fueron en su día el motor económico de la Unión Soviética. Además, Donbass cuenta con tierras agrícolas fértiles y puertos estratégicos en el mar de Azov, que permiten controlar rutas marítimas clave. Perder Donbass supondría una grave pérdida económica para Ucrania y afectaría las cadenas de suministro de minerales para Europa, especialmente en un contexto en el que el mundo está transitando hacia la energía verde, donde recursos como el carbón y los metales son esenciales. Desde el punto de vista militar, Donbass es el muro de Ucrania. Ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y Kostiantynivka están fuertemente fortificadas, formando un cinturón de fortalezas que detiene el avance ruso. Para Ucrania, mantener Donbass significa proteger su territorio y evitar que Rusia penetre más profundamente en el corazón del país. Por el contrario, para Rusia, Donbass es una zona de amortiguación estratégica contra la OTAN, además de ser un puente hacia Crimea, que ya ha sido anexionada. Hasta agosto de 2025, Rusia controla aproximadamente el 88% de la región de Donbass, incluyendo la totalidad de Luhansk y cerca del 75% de Donetsk, según fuentes de mapas de guerra abiertos. Las batallas feroces continúan en ciudades como Kramatorsk, Pokrovsk y Chasiv Yar, donde Ucrania lucha por mantener sus líneas defensivas. Recientemente, Rusia afirmó haber liberado Chasiv Yar tras 16 meses de combates. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo desmintió, calificándolo de información falsa. En medio del conflicto, los habitantes de Donbass enfrentan una devastación severa. Decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares para huir de los ataques rusos. Recientemente, las negociaciones de paz han captado la atención mundial. Rusia propuso que Ucrania cediera el control de Donbass y otras regiones a cambio de un alto al fuego, una idea respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las reuniones en Alaska en 2025. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mantuvo firme en su rechazo, subrayando que ceder territorio violaría la Constitución de Ucrania, la cual declara que el territorio nacional es inviolable.
Creo que lo realmente importante, como he mencionado, es prestar más atención a la voz de los ucranianos en este asunto. Y pienso que muchos ucranianos han estado decepcionados porque realmente no han tenido voz. Y por supuesto, no sabemos qué pasó en Alaska el pasado viernes. Desde el inicio de la campaña militar en febrero de 2022, el presidente Putin ha considerado la protección de los residentes de Donbass como la razón central para lanzar la operación. En un discurso televisado, afirmó que las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk habían solicitado la ayuda de Rusia. Mientras tanto, el gobierno de Ucrania se mantiene firme en la defensa de su soberanía, una postura que cuenta con el apoyo de su pueblo. Donbass no es solo una tierra rica en recursos ni un campo de batalla feroz, sino también un símbolo de la lucha entre la soberanía y las ambiciones geopolíticas. Para Ucrania, Donbass es el escudo que protege al país. Para Rusia, es la zona de amortiguamiento estratégica contra la OTAN. El año 2025 podría ser un punto de inflexión que decida el destino de Donbass y de toda Europa. ¿Llegará realmente la paz o continuará el conflicto? ¿Qué opinas sobre el papel de Donbass en este conflicto? Déjanos tu comentario, comparte este video para que más personas comprendan la situación y suscríbete para seguir nuestros análisis profundos sobre la actualidad mundial. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.